estamos? Listos y preparados. Algunos de un domingo a otro ya se les olvida. ¿Cómo estamos? Listos y preparados. No vaya a venir el Señor y lo haya distraído, hermano. ¿Verdad? No va a venir el Señor y lo haya distraído. Acuérdense de las 10 vírgenes, ¿verdad? Debemos de estar siempre listos y preparados. Yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted se siente tranquila o tranquilo, cómodo? ¿Cómo está nuestro país? Quisiera que cambiara. Ok, ¿quiénes creen que deben de generar ese cambio? ¿El alcalde, el presidente o quiénes? Nosotros. Entonces la siguiente pregunta es... Esa es la respuesta, hermano. ¿Qué estoy haciendo porque eso suceda? Si no estamos haciendo nada es preocupante, porque no podemos pedir que suceda algo sin hacer nada. Si usted hace lo mismo, va a tener de resultado lo mismo. Si usted quiere un resultado diferente, tiene que hacer algo diferente. Y no es quejarse, ay, es que aquí, ay, es que, ay, si fuera aquí. De quejos y lamentos, hermanos, no se cambia nada. Se cambian las cosas haciendo algo. Hay que trastornar nuestro entorno. Hay que cambiar nuestro entorno. Pero usted tiene que cambiar su entorno. Usted tiene que cambiar su entorno. Si usted no cambia su entorno, no espere que cambie más. Los cambios que uno anhela, que uno desea que sucedan en mi familia, en mi colonia, en mi país, deben de comenzar. Exactamente. Me gustó que dijo por mí, no me dijo por usted, ¿verdad? Por mí. Amén. ¿Por quién deben comenzar los cambios? Exactamente. De eso vamos a estar hablando esta mañana con la ayuda del Señor. Busque por favor conmigo Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 9. Vamos a leer. ¿Perdón? Dije 16, dice, no, es 17, Hechos 17, del 1 al 9. Gracias, mi amor. Hechos 17, del 1 al 9. Cuando lo encontremos nos ponemos en pie, por favor, para leer la palabra. Si no ha traído Biblia, compre una. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Esto relata el segundo viaje del apóstol Pablo. Recuerde que Pablo hizo viajes evangelísticos, ¿verdad? Esto relata el segundo viaje del apóstol Pablo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás,
los soltaron. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, venimos delante de su presencia en esta mañana, Señor. Suplicamos el perdón de nuestras faltas. Es el anhelo, Dios, de nuestro corazón, que la alabanza haya subido delante de su trono, que nuestras ofrendas y diezmos hayan subido delante de su trono y que sean de olor fragante, Señor. Perdone nuestras faltas, debilidades, iniquidades, desobediencias, Dios. Háganos, por favor, aceptos delante de su cuerpo, delante de su trono. Y perdone, Señor. Sane nuestros cuerpos, provean para nuestras necesidades, sane nuestra mente, sane nuestro espíritu, Señor. Sane nuestra alma, Dios. Le pedimos, papito lindo, que usted haga obra poderosa bendiciendo a sus hijos esta mañana. Yo me pongo en sus manos, me declaro siempre peor que inútil, Dios, pero le suplico que usted me use y en sus manos, Dios, que yo pueda traer su palabra, Dios, y no la mía. Padre eterno, ponemos delante de usted nuestro país, clamamos que sea un país diferente, Señor. Un país que haga honra a su nombre, Dios, de El Salvador. Le suplicamos, Padre, por la paz de Jerusalén, su ciudad amada, y por la paz de El Salvador. Le suplicamos por la paz política, por la paz social y por la paz espiritual, papito. Declaramos que del cielo hay bendición para sus hijos. Intercedemos por las otras iglesias que en estos momentos, Dios, en este día domingo, las iglesias que le temen a usted y honran su nombre también están teniendo culto, Señor. Especialmente por las otras iglesias de la red, Señor. También, papito lindo, con la autoridad que usted nos da, atamos y reprendemos toda acechanza que el enemigo quiera traer a este lugar y a sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Y declaramos, papito lindo, que usted es el que reina y gobierna. Gracias, papito lindo y Dios eterno le damos. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor, hermano. Queremos un mejor país, amén. Debe comenzar porque yo sea mejor persona. Diga conmigo, yo sea mejor persona. Dígalo sin miedo. Yo sea mejor persona. No esté esperando y pidiendo que otros cambien si yo no he cambiado. Yo debo cambiar. Yo debo cambiar. Y si yo cambio, puede cambiar mi familia. Y si cambia mi familia, puede cambiar mi entorno. Y si cambia mi entorno, puedo cambiar este país. Dice que tenemos que trabajar con eso. Porque yo dije, yo puedo cambiar, usted dijo amén. Va a cambiar mi familia, amén. Dije, cambiar mi colonia, bajó el amén. Y dije, cuando cambiar mi país, todavía bajó más. ¿Sabe qué significa eso? Ya me estoy dando por vencido. O sea, creo que no se puede. Claro que se puede. ¿Hay algo imposible para Dios? Con 12 personas Él comenzó a cambiar el mundo. 11. Con un Judas, traidor. Amén. Y Él comenzó a cambiar el mundo. Y por ello nosotros conocemos la palabra. Porque hubieron 11 que fueron cambiados y fueron capaces de trastornar su entorno. Amén. Y eso es lo que usted y yo somos llamados. No se queje. No se queje. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Pablo y Silas eran los evangelistas que habían mandado desde Jerusalén. Salieron y pasaron, dice en el primer versículo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ese es un viaje de 150 kilómetros, 150, 160 kilómetros a pie. Si yo le digo, hermano, vamos a ir a predicar a San Alejo, ¿quién sabe dónde queda San Alejo? Bien lejos. San Alejo queda bien lejos, pastor, sí. Allá en la punta de la Unión. No, está por la parte de abajo, por el Golfo. Si yo le digo que vamos a ir a predicar y vamos a ir a pie, ¿cuántos se anotan? Mañana vamos, hermano.
a pie. Y fíjese qué tremendo. Venían de Filipos. En Filipos les habían pegado una garroteada, ya lo vamos a ver. Y después de la garroteada que les pegaron, y cuando es garroteada, porque les pegaron con vara. Después de eso todavía salen, y cuando salen siguen predicando. Estaban comprometidos con el Señor. Muchos de nosotros decimos que queremos cambiar, pero al primer problemita, ya me voy. Ese hermano Wilber ni la mano me dio. Y después, como solo riendo se pasa, de mí se estaba riendo. Hermano Wilber es aquel que está en la puerta, pues no lo conocen. Aquel que solo riendo se pasa. Aquel que solo serio pasa y el otro que está de arriba. Ahí están los dos a la par, los que solo serio pasan. Y nos vamos. Ellos no, les acababan de pegar una garroteada, pero ellos ahí estaban haciendo lo mismo, trastornando su entorno. Hermano, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Los cobardes huyen, los valientes enfrentamos los problemas. ¿Ha visto algún cobarde usted? Ojalá que no en el espejo. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que los cristianos somos valientes. Los cobardes son otros. Los vecinos. Ven, gloria a Dios por eso. Los vecinos. Los que usted le dice que quiere recibir al Señor. Ay, después. No sea. Eso es. Ay, pastor, ya me cayó mal usted. Es que así dice la Biblia, que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y si no es valiente es. Pero aquí solo valientes sabemos. Gloria a Dios por eso. Ellos venían y caminaron 150 o 160 kilómetros a pie. Y no crea que por la calle pavimentada, hermano. Era calle empedrada. Egnatia se llamaba. Era la calle que tenían los romanos hechos en todos sus dominios. Porque, ¿se acuerda de ese dicho que todos los caminos llevan? Así, hoy no es así. Todos los caminos llevan, porque lo que pasa es que antes, todas las calles que hacían, tenían que, todo el territorio que Roma conquistaba, hacía una calle para poderlos tener supervisados y por si se le querían rebelar, ligerito llegaba el ejército y les daba literalmente en la nuca. Y los sacaba y los repartía, unos para un lado, otros para otro, entonces ya no se volvían a juntar. Entonces todos los caminos conducen a Roma, era así lo que el gobierno romano hacía. Entonces, en esa calle, ahí ellos se fueron a pie, calle empedrada. Calles empedradas, ahí se fueron a pie, 160 kilómetros. ¿Se habrán tropezado alguna vez? En 160 kilómetros, ¿cree que se habrán tropezado alguna vez? Nosotros también nos tropezamos, hermano. Usted me pregunta, pastor, ¿y usted nunca se ha tropezado cada rato, hermano? Trompezado, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? No se dice trompezado, hermano, se dice tropezado, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha tropezado? Sí, hermano, casi todos los días. ¿Sabe quiénes no se tropiezan? Los que no caminan. Si está sentado no se tropieza, pero tampoco avanza. Y se pasa solo quejando y lamentando. Ay, es que aquí deberían de hacer. ¿Y por qué no comenzamos? Es que las cosas deberían de ser. ¿Y por qué no comenzamos? Y comenzamos por nosotros. ¿Cuánto cree que la gente debería ser más cristiana en este país? ¿Qué tenemos que hacer? Pues comenzar a ser más cristianos nosotros cada día. ¿Cuántos leímos la Biblia hoy en la mañana? ¿Cuántos oramos hoy en la mañana? Señor, te pido que no vaya a salir regañón el maestro. No. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Mire qué precioso. Caminaron 150 kilómetros. Versículo 1 dice, y había una sinagoga de los judíos. Este es importante, porque dice, y Pablo, versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿A dónde fue Pablo? ¿Sabe qué era la sinagoga? Era como la iglesia local de los judíos. Era entre iglesia y casa club, digamos. Porque en la sinagoga se reunían para discutir otras cosas también de la comunidad. Y donde habían por lo menos 10 familias judías debería de haber una sinagoga.
y debería haber un encargado. ¿Por qué? Porque 10 personas daban su diezmo, entonces el encargado ya tenía igual ingreso que el promedio de todos. Entonces era suficiente para mantener a su familia. Entonces ellos, para mantener la unidad del pueblo escogido por Dios, donde llegaban formaban una sinagoga. Vea bien, ellos eran cristianos. Pablo y Silas eran cristianos. Amén. ¿Y a dónde quién iban? ¿A dónde quién iban? La sinagoga de quienes era de los judíos. Era de los que ellos eran antes. Exactamente eso. A tiempo me lo pusieron. Lo que muchos éramos antes. Amén. ¿Qué es eso, pastor? ¿Reventadores de cohetes? No. Es la tradición. De muchos venimos de la Iglesia Católica. Pablo no llegaba a pelearse con los judíos. Pablo llegaba a compartir con ellos. Usted y yo no tenemos que pelearnos con los católicos. Usted y yo tenemos que compartir con los católicos. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? La palabra de Dios, hermano. No se trata de pelear por pelear. Yo ya lo he dicho un montón de veces. Yo me casé cuadra y media aquí arriba en la Iglesia Católica. Hace 36 años casi. ¿36? 35, voy para 36, ¿verdad? Uh-huh. Ahí en la Iglesia Católica. El cura me dijo, esclava te doy y no esposa. Yo le digo a mi esposa, ¿oíste lo que dijo el cura? ¿Qué dijo? Esclava te doy y no esposa. No, me dijo, no dijo así. Oí la grabación, le digo, porque en ese entonces no había cámara como ahora y mi suegra lo estaba grabando, ¿verdad? Oí la grabación, le digo, porque así dijo. De verdad, me dijo. Sí, le digo, de verdad. Nunca oímos la grabación, hermano, ¿verdad? Bromeando. Fue al lugar donde ellos venían. ¿A quiénes es más fácil predicarles el evangelio? A aquellos que hacían las cosas que nosotros hacíamos antes. ¿Nos vamos a pelear con ellos? No. Tenemos que amarlos. Pablo amaba a los judíos, él era judío también. Y decía fariseo de fariseos, de los propios. ¿Verdad? Y defensores de la ley de los propios. Ya lo vamos a ver un poquito más abajo. Dice, y llegaba donde ellos, y mire qué precioso. ¿Qué es lo que hacía en el versículo 3? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Diga conmigo, declarando y exponiendo. No llegaba a pelear, llegaba a enseñar la Biblia. Punto. Es que mire que aquí, no, es que ustedes no. No se trata de pelear para cambiar nuestro entorno, no se trata de pelear, se trata de enseñar palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. Con esta palabra se hizo el cielo, se hizo la tierra, se hizo el universo. Porque dijo Dios que sea hecho y fue hecho. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando usted y yo hablamos palabra de Dios, entonces hay poder transformador. Y hermano, todos en algún momento hemos estado equivocados en algo. ¿Qué es lo que nos trae luz? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la que trae luz al pueblo de Dios. Y usted y yo tenemos que llevar la luz. Somos la luz y la sal de la tierra. Amén. No somos el garrote que va a pelear. O que la hermana regresa a la casa. Ya viste lo que dijo el pastor. Las mujeres tienen que estar sumisas a su marido. No, ¿sí? Usted le dice a su mujer, le pega un garrotazo. No es de llegar. O la mujer llega donde el marido, ¿verdad? Y con la Biblia, te voy a enseñar con la Biblia en la mano lo que dijo el maestro. No, hermano, no se trata de eso. La palabra dice que debe ser con amor. Mostrarle con amor. Mira, la Biblia dice que podemos estar mejor. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios dice que podemos estar mejor, podemos estar mejor. No es de ir a pelear a garrotazos. A ellos los habían agarrado a garrotazos. Pero ellos fueron y llegaron no con garrotazos. Ellos llegaron declarando y exponiendo. Ya vamos a ver cómo los habían agarrado, ya lo vamos a ver. Pero ellos llegaron declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No era su pensamiento, era la palabra de Dios lo que ellos fueron a exponer. Amén. El poderoso es Dios. El único infalible es Dios. El perfecto es Dios. El que tiene la verdad absoluta es Dios, no nosotros.
No tenemos que ir a pelearnos con lo que nosotros creemos. Tenemos que ir a pelearnos con lo que nosotros vemos que está escrito en la palabra y que nosotros lo aceptamos por verdad. Amén. Es que yo creo que debería ser diferente. Si la Biblia dice que es diferente, debe ser diferente. Pero no es solo porque yo creo, porque a mí me gusta. Hermanos que se salen peleando o hermanas que se salen peleando porque las mujeres se ponen pantalones. Pastor, mire. ¿Y dónde dice que las mujeres no tienen que poner pantalones, bro? Y se agarran versículos que se retuercen. Dice que la mujer no se ponga ropa de los varones. ¿Y quién dice que los pantalones son de los hombres? ¿Dice en la Biblia eso? ¿Jesús se ponía pantalones? ¿Entonces? ¿Y era varón o no era varón? Claro que es varón. Entonces no es ese el pleito. Ya se los he explicado. La diferencia entre las mujeres y los hombres en el vestido era que a las mujeres les llegaba, a los hombres les llegaba hasta los tobillos la falda, y a las mujeres les llegaba hasta la mitad. Digo, a los hombres les llegaba hasta la mitad. Y los hombres lo tenían más corto porque salían a trabajar al campo. Si la mujer se ponía hasta aquí, a la mitad de la pierna, esa era pornográfica. Porque andaba enseñando más de la cuenta. Si hoy fuera así, todo el mundo, todas las que ponen falda es pornográfica, porque son bien poquitas las que lo ponen hasta los tobillos, ¿verdad? En aquellos conceptos, si fuera así. Entonces, pero no, hermano, los pantalones los inventaron los persas para las mujeres para que se subieran a los caballos. Entonces los pantalones son ropa de mujer. Para que se pudieran subir a los caballos las mujeres. Porque los hombres, miren los machos que salen en las películas que vemos en Semana Santa, que eran los romanos, eran los machos, ¿cómo andan? Con faldita corta, enseñando todo. Sí, en serio, hermano, da risa, pero eso es. Vea usted y así sale. Como decían en mi pueblo, con las patas peludas enseñando. No se pelee por eso. Hermano, mire que... Ay, deje, hermano. Eso ni salva ni condena. Y usted y yo estamos llamados para predicar salvación del Señor. Mire qué lindo. 3 estamos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no de lo que la gente acostumbra decir, que era necesario que el Cristo padeciese. Dice, es necesario que Jesús sufriera, porque ellos estaban esperando que si era el Cristo, realmente Jesús era el Cristo, Jesús significa Salvador, Cristo es ungido o enviado, si Él era el enviado o el ungido, entonces no tenía que haber sufrido, tenía que haber gobernado por la fuerza a los romanos. Dice que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Porque ellos decían, ellos estaban esperando que viniera un gobernador que fuera más poderoso que César. César era el que gobernaba todo el entorno, el que le cobraba los impuestos a los judíos. Ellos estaban esperando que viniera un Jesús que los liberara de todo eso. ¿Sabe que todavía sigue pasando lo mismo? ¿Qué es lo que la gente busca primero cuando viene el Señor? Ay, Señor, bendecime. Y cuando dice bendecime, ¿en qué está pensando la mayor parte de la gente? Dinero, igual que en el tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que pensaban ellos? Señor, liberanos del yugo romano, lo terrenal. Sigue pensando igual las personas. Vemos a Jesús y no somos capaces de obedecerle, no somos capaces de creerle. Dudamos. Ay, pero yo conozco a fulano y tiene problemas. Yo conozco al otro que dice que es cristiano y es pobre, mire dónde vive. Si fueran todos millonarios yo me haría. Ah, sí. No. Hay que ver más allá de lo que se ve. ¿Cómo, pastor, puedo ver más allá de lo que se ve? Por la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ellos llegaban y le explicaban a ese, mire, ese Cristo que ustedes saben que murió crucificado, ese era Jesús. Jesús es el Cristo, el enviado, el que Dios envió, el Mesías, el llamado a rescatar a nuestro pueblo, decían ellos, de la condenación. Ellos estaban pensando, no de la condenación, estaban pensando del yugo romano. Mire qué lindo. Y algunos de ellos, ¿qué dice que pasó? ¿Está conmigo? ¿Cuántos?
¿Cuántos eran los que creyeron de los judíos? Algunos de los judíos, pero leamos el resto del versículo. Y de los griegos piadosos, ¿cómo dice? Gran número, y mujeres nobles, ¿qué cosa dice? Oh, oiga, qué triste es esto. Los judíos fueron los que menos creyeron. Los que más creyeron eran nosotros, los griegos y las mujeres nobles. Eso les dolió a los judíos. ¿Cómo es posible que esto vengan predicándole a los judíos, si los judíos, a los no judíos, si los no judíos son la leña, el carbón del infierno? Así veían ellos a los gentiles. Eran los que estaban llegando constantemente al infierno para que el infierno no se apagara. Los más gorditos llevaban más grasita. ¿Ah? Y los más sequitos llevaban leños para el... Así nos veían ellos en ese tiempo, para que el infierno no se apagara. Esos para eso han nacido, solo para que el infierno no se apague. Y a eso viene a predicarle este Pablo, y esos son un montón. Se enojaron con él. Los judíos se enojaron con Pablo y con Silas. Entonces, dice versículo 5, los judíos que no creían, o sea, porque hubieron unos que creyeron, ¿verdad? Pero dice, los judíos que no creían, teniendo celos, cuando vieron que mucha gente se unía a ellos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En la casa de Jasón vivía Silas, o se había hospedado Pablo y Silas. Entonces armaron el gran revoluto para agarrarlos, sacarlos y apedrearlos otra vez, para echarlos fuera de la ciudad. Pero mire qué lindo es esto. ¿Perdón? Los mismos judíos. Pero mire qué precioso. Ve el versículo 6. Pero, ¿qué cosa dice? Ya no los hallaron. Van a buscarlo para hacer mal y no lo hallaron. ¡Vamos todos! Entonces, al pobre Jasón, que les había alquilado la casa o les había dado chance, ahí se agarraron. O Jason, si usted quiere hacerlo así como dice, en vez de Jasón, ¿verdad? Al pobre Jasón agarraron. Ahora, miren lo que pasó. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos, y esos sí eran de los hermanos que habían recibido al Señor con él, ¿verdad? Ante las autoridades de la ciudad gritando. Esto me gusta, esa es la frase en la que nos vamos a detener un poco. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué es lo que hacían esos? ¿Qué es lo que hacían estos? Trastornan el mundo. ¿Qué significa trastornar? Cambian el orden. Usted y yo estamos llamados a cambiar el orden de lo que está pasando en El Salvador. Hermano, no es que vamos a esperar que la PNC, que el CAM, que los alcaldes, que los empresarios, que los partidos políticos, hermano. Aquí los que tienen poder para transformar esta nación somos los que tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Eso somos, hermano, no somos, gloria a Dios, no somos. No son ellos, somos nosotros. Somos nosotros. Usted y yo tenemos que cambiar y tenemos que cambiar el entorno. Debemos de ser capaces de transformar nuestro entorno. Jovencitos, un cristiano no puede ser haragán. Jovencitas, un cristiano no puede ser haragán. Mayores, un cristiano no puede ser haragán. Sí. Porque los cristianos somos trabajadores. Sí. Los cristianos somos llamados a eso. Mi Padre aún trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. ¿Sabe qué significa? ¿A qué hora descansa Dios, hermano? Si cuando nosotros estamos despiertos, los chinos están dormidos. Cuando los chinos están dormidos, nosotros estamos despiertos. Dios está despierto siempre, hermano. Cuando digo los chinos es al otro lado. No va a ir a buscar algún cipote ahí que le dicen chino de apodo, ahí está dormido. No, ¿verdad? Allá los chinos de China, al otro lado del mundo. Hermano, es igual. Usted y yo tenemos que estar trabajando. Cipotes que quieren buen trabajo y no quieren estudiar. Que vienen al colegio a dormirse. Yo ya les dije a los profesores, párelo, el que esté durmiendo, párelo. ¿Por qué? Ahí cuando caiga de sopapo, despiértalo.
Dígale al de la par, no te vas a dormir que te va a parar el pastor. No. ¿Por qué? Porque los cristianos somos trabajadores, debemos ser trabajadores. A eso nos llama el Señor. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Trastornan el mundo entero. Y eso no era solo ahí. Fíjese que lo mismo habían hecho de donde venían, en Filipos. Mira una paginita atrás, en el 16:20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, cuando los agarraron para meterlos presos, ahí en Filipos los metieron presos, usted se acuerda, que los metieron en la cárcel, cantaron y el Señor abrió las celdas, ¿verdad? La cárcel. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿qué cosa hacen? Alborotan nuestra ciudad. Donde usted y yo llegamos, tenemos que alborotar. Tenemos que alborotar al diablo y sacar corriendo. No es de ir a hacer pleito con la gente, no, es de ir a trastornar, a cambiar, a traer la paz de Dios, a traer la presencia de nuestro Dios, su lugar de trabajo, su casa. No ande quejándose, hermano. Ay, que cómo sería El Salvador. Ay, que yo me acuerdo. Ay, que no. Cambiemos, trastornemos lo que no estamos de acuerdo en que esté. Pero no se hace sin trabajar. Quieren tener buenos sueldos, los hipótesis, y no quieren estudiar, hermano. No se puede. Yo les cuento, yo estudié literalmente 45 años. Desde kinder hasta el último título que yo saqué. 45 años. Y iba por el otro. Y cuando iba por el otro fue que tuve problemas cardíacos y dije, no, ya mejor me paro. Hoy estoy sacando en línea un diplomado. En línea. Al suave. Ya no como antes. Ya no lo necesito. Me ha quedado más enseñar que estar aprendiendo o estar leyendo yo solito. Pero quiere ganar más, prepárese. No hay jóvenes, ni adultos tampoco, que quieran preparar. Tenemos que prepararnos. Hay que leer todo el tiempo. Hay que estarse preparando constantemente, todo el tiempo. Hablábamos algo ayer con el liderazgo de la iglesia. Mire, el llamado es a que constantemente se trabaje por lo que uno quiere. Hay gente que dice, yo quiero ganar más, yo quiero tener una buena posición, yo quiero graduarme de no sé qué, pero pasa el día viendo televisión. Pasa el día viendo el Facebook. Pasa el día chateando. ¿Usted cree que en el examen para graduarse de bachiller o para graduarse de la universidad le van a decir, ¿y qué dijo Chepe en el chat? No. Quiere tener una mejor posición, estudie más. Ellos, dice, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad, mira el 21, y enseñaban costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos, ¿qué dice? ¿Sabe que se identificaban ya más con los romanos que con los judíos? Con tal de estar en contra de Pablo. Sigamos. Y enseñan hasta ahí llega, ¿verdad? Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Algunos se identifican más con el mundo. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. No es cuestión de política. Y la política no la vamos a mezclar nunca aquí. Nosotros estamos por sobre la política. La política es terrenal. Y la de arena y el frente es solo aquí en el país. El país nuestro es pequeño y lo vemos en el universo. No, el Dios que usted y yo tenemos es más poderoso que arena y PCN y el frente y todos juntos, hermano. Usted y yo no pertenecemos a ningún partido. Usted puede votar por el partido político que quiera. Yo siempre voto. Todas las elecciones siempre voto. Pero no es eso. O sea, lo hacemos porque es un mandato que tenemos que cumplir. Pero el poderoso es Dios. Okay. Ahora, ¿quiénes son? Veamos ahí en el capítulo 9 y versículo 1. ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido trastornados? ¿Quiénes pueden trastornar el mundo? Solo son los que han sido trastornados. 9:1 de Hechos también. Nadie puede trastornar, nadie puede cambiar si no ha cambiado. Amén. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene.
Dice en el 9, no te lo puse ahí en la lista, ¿no? En el 9:1 dice la palabra, Saulo, mire cómo era Pablo antes, respirando aún, esto es cómo fue trastornado, cómo fue cambiado Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quiénes dice? Los discípulos del Señor. Vino al sacerdote, Pablo llegó, yo quiero ver esos cristianos, cuando él todavía era judío. ¿Dónde están esos cristianos? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así les decían los cristianos, los trajese, ¿cómo dice? Ese era el sentir de Pablo, esa era la vida de Pablo antes de ser cristiano. Y no es porque fuera malo, es porque él era de los que se entregaban a lo que hacían. Él decía, los cristianos están mal, se han apartado de la religión verdadera. Ellos se han apartado de la iglesia. Así veían los judíos a los cristianos. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino, mire qué precioso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué cosa dice? Un resplandor de luz del cielo. Pablo iba bravo y de repente un gran luzazo a mediodía. Mire lo que sucedió. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caer al suelo significa ser trastornado. Caer al suelo, Pablo se creía, así como muchos de nosotros, ¿ve? Pero cuando cayó al suelo se dio cuenta que estaba en el suelo para lo que Dios dice. Hay gente que se cree intocable, hay gente que se cree que lo sabe todo, hay gente que se cree que Dios debe estar a la par de ellos o todavía abajo de ellos. Hay gente que quiere que el mundo gire alrededor de ellos. Pablo era de esos, pero Dios lo tiró al suelo. Hermano, es mejor buscar a Dios antes que nos tire al suelo. Y le dijo, 5, y él le dijo, ¿quién eres? ¿Qué cosa dice? Lo reconoció como Señor. Y le dijo, yo soy Jesús. Él, según Pablo, él perseguía a los cristianos, pero él estaba persiguiendo a Cristo, porque si lo persiguen a usted, no persiguen al Señor, hermano. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso es como pagarle patadas a una punta. Versículo 6. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, mire qué lindo lo que dijo después. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es obediencia. Alguien que ha sido trastornado, alguien que ha reconocido a Jesús como Señor y es obediente, puede cambiar su entorno. Pero no lo puedo cambiar si yo no he cambiado. Yo no le puedo decir a mis hijos sirvan si no me miran sirviendo. Yo no le puedo decir a mi nieta sirva si no la miro sirviendo. Usted no le puede decir a su hijo no sea malcriado diciendo malas palabras. Usted no le puede decir a su hijo ame a su mamá y si usted le pega un trompón todavía es su mamá. No, pastor, yo no le doy con la mano, yo le doy con el cincho. No. O sea, tengo que enseñar con lo que yo hago. No podemos trastornar y cambiar a otros si no hemos cambiado a nosotros, dijimos. ¿Sabe cómo aprendieron a leer estos muchachos, mis hijos? Veían a su papá con una lámpara todas las noches en la cama. Todas las noches. A su mamá todas las noches leyendo. Para ellos era la costumbre leer. Y al final del día, a leer el capítulo del día. Todos. Un versículo cada uno. Ay, que mire que los niños casi no pueden leer. Así tartamudeaba Gabriel cuando estaba chiquito. Así tartamudeaba Edgar cuando estaba chiquito. Pero lo leíamos todos los días. O sea, no le podemos decir lea la palabra si no nos miran leyendo la palabra. Tenemos que ser cambiados nosotros. Amén. Dice, versículo, ¿cuál me quedé? 6. Pero de aquí salto del 6, salto al 17.
Dice, entonces Ananías lo mandaron y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, ya lo reconoció como hermano, el hermano Ananías. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué cosa dice? Lo transformaron también a Pablo. Versículos 20 y 21. Enseguida, ¿qué hizo Pablo? ¿A dónde? En las sinagogas. Eso fue como Pablo fue trastornado, como Pablo fue cambiado de lo que era antes, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, se sorprendían, hermano, y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre, el nombre de Jesús, verdad? Y a eso vino acá, decían, a volver a agarrar a los cristianos, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Me encanta eso. ¿Sabe qué significa? ¿No es este el que antes venía a trastornar de otra manera? ¿No es este aquel que venía a invitar a chupar a todos los vecinos? ¿No es este aquel malcriado que le oía hablar por todos lados? ¿No es este aquel desobediente que no le hacía caso a su mamá o a su papá? ¿No es aquel egoísta que solo pensaba en él y que ahora está hablando de los demás? ¿No es este? Claro, porque ya había sido transformado. Si él es transformado, es trastornado. Y si él es trastornado, trastornó su entorno. Usted y yo estamos llamados a ser cambiados, pero también a cambiar el mundo que está alrededor de nosotros. No estamos llamados a estarnos lamentando de lo que está alrededor. Estamos llamados a cambiar nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro país. El Señor comenzó con 12. Hoy son millones alrededor del mundo. Aquí habemos más de 12 que podemos trastornar Santa Tecla. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta mañana. Nos ponemos en sus manos. Le suplicamos, Padre eterno, que cambie cada uno de los corazones. Pero si usted está acá con nosotros, si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón antes, usted necesita ser valiente. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y la manera de arrebatar el reino de los cielos es agarrarlo sin esperar que nos lleven. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón antes, hoy es su día de pasar a formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Jesús dice, la palabra de Dios dice, que si aceptamos a Jesús, Él nos da el poder para ser cristianos, para ser hijos de Dios. No se es hijo de Dios porque nací, por nacer, Dios te bendiga. Por nacer se es criatura de Dios, pero hijo de Dios se es por aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Señor dice, el que me confesare delante de los hombres, que significa aceptarlo públicamente. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Pero también dice, el que me negare, yo le negaré, dice el Señor. Que no nos niegue el Señor, que el Señor nos confiese. Si usted nunca ha aceptado a Jesús en su corazón antes, levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted y con usted. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos, Él los va a borrar, dice el Señor, con su sangre en la cruz. Él pagó por usted y por mí. Hago un último llamado. Si usted nunca ha aceptado a Jesús en su corazón antes, usted necesita hacerlo esta mañana. Solo levante su mano. Queremos orar por usted y con usted. Gracias, papito lindo, le damos en esta mañana. Gracias por los que hoy han pasado a formar parte de su familia, Señor. Bendígalos, guárdelos en el hueco de su mano, apártelos del mal, líbrelos de tentación. Y declaramos, Dios, que la bendición que usted tiene preparado para ellos comienza a desatarse desde el cielo. Todo lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.